La primera vez que fui a Estambul no conocía a nadie. Era una extranjera, y eso me entristecía. La gente creía que era una turista francesa y me contaban la historia de los sultanes otomanos. Entonces fui a visitar el palacio. En la sala de los retratos, un hombre dijo algo sobre el sultán Murad V. Yo le dije que no era como lo estaba contando y me preguntó cómo sabía yo eso. Me limité a responderle que era mi bisabuelo. Esto es parte de una entrevista que dio la escritora Kenise Murad en Izmir cuando presentaba el libro que la haría mundialmente famosa y del que os voy a hablar en este vídeo. De parte de la princesa muerta, escrito originalmente en francés y que en turco se llamó Del palacio al exilio. Es uno de mis libros favoritos y tenía muchísimas ganas de hacer un vídeo al respecto. Kenise Murad nació en París y se crió en diferentes lugares y con diferentes familias por razones que no os voy a contar porque quiero que leáis el libro si de verdad os interesa. Y a los 20 años decidió ponerse a investigar sobre sus raíces por parte de madre y por parte de padre. El resultado de sus investigaciones las plasmó en este libro, en donde ella cuenta la vida de su madre y en menor medida también la vida de su abuela, que fueron nada más y nada menos que princesas de la familia otomana. Y además a ambas les tocó vivir una de las épocas más convulsas de la historia de Turquía y del mundo en general. El libro comienza en una etapa difícil para Turquía porque acaba de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial. La madre de la escritora, Selma, es todavía una niña, así que no llega a entender del todo la gravedad de la situación, por lo que vive toda esa etapa a través de su madre, quien sí se da cuenta que es Hatice Sultana. El libro describe a Hatice Sultana como una mujer con muchísima fuerza, muchísimo carácter, mucha entereza y a veces incluso frialdad, lo que lleva a complicar en ocasiones esta relación madre e hija. De todas maneras, la vida que Hatice Sultana tuvo no debió de ser muy fácil, aunque en el libro apenas se dan unas pinceladas al respecto. Su padre fue el sultán Murad V, quien parece ser que era un hombre de mente muy abierta, culto, liberal, que acabó siendo depuesto solamente unos meses después de haber sido nombrado sultán. Parece ser que por problemas mentales que le impedían realizar sus funciones como sultán. Murad V fue sustituido por uno de sus hermanos, quien le invitó a vivir en el palacio de Chiragan, en Estambul, a orillas del Bósforo, y a no salir de él en lo que le quedara de vida. En este encierro le acompañó su hija, Hatice Sultana, que por aquel entonces tenía 6 años. Parece ser que estuvo allí recluida hasta que se casó a los 31 años, pero este matrimonio no fue muy exitoso porque se divorció 7 años después para volverse a casar un año después con el que sería ya el padre de Selma y de su otro hermano, el secretario jefe del Ministerio del Exterior. Aunque ya os digo que este matrimonio también acabó en divorcio. Por cierto, no os preocupéis si estáis pensando en leer el libro porque no os estoy destripando nada de él, ya que nada de esto se menciona, solamente os estoy poniendo en situación. Lo que sí viene al caso es que en Turquía, cuando es el más pequeña, está a punto de ocurrir uno de los sucesos más importantes de toda la historia turca. En realidad quiero hablar de esto en otro vídeo, así que voy a pasar muy rápido sobre el tema, ya que enseguida me planto en vídeos de 9 minutos y no sé cómo lo hago, pero se me hacen larguísimos. Solamente diré que una vez terminada la guerra de independencia turca, que estuvo liderada por un militar, Mustafa Kemal, que espero que ya todos sepáis quién es de todas las veces que le he mencionado, la Gran Asamblea Nacional decidió abolir el sultanato el 1 de noviembre de 1922. Así que el sultán que estaba en aquel momento gobernando en Turquía, que era Mehmet VI, aprovecho para decir que era otro tío de Hatice Sultana, porque es que Hatice Sultana había tenido muchísimos tíos, ya que su abuelo, aquí le tenemos, había tenido nada más y nada menos que 19 esposas y 43 hijos. Pero bueno, esto no viene al caso.
Lo que sí viene al caso es que el sultán Mehmed VI, tío de Hatice Sultana, tuvo que partir al exilio. Primero fue a Malta y después fue a Italia, donde murió finalmente de un ataque al corazón años después. A pesar de que el sultán se había exiliado, en un primer momento se permitió que el resto de la familia otomana se quedara en Turquía. Incluso se nombró califa a un primo del sultán exiliado, pretendiendo de esta manera quitar poder a los sultanes, pero mantenerles un reconocimiento religioso muy importante. Claro, la cosa no acabó ahí, porque meses después, en octubre de 1923, se proclamó la República en Turquía con Mustafa Kemal como primer presidente de la misma. ¿Y qué pasó? Que en 1924 también se abolió el califato. ¿Y entonces qué? Pues entonces sí, la familia otomana tuvo que marcharse al exilio. Es así como el libro nos cuenta que Hatice Sultana, con Selma y su hermano, Sinjar, el padre de Selma y de su hermano, se fueron de Turquía sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando, con la idea, convencidas de que cuando el pueblo turco reaccionara después de que saliera del shock que les había sumido tantos cambios repentinos, volverían a traer a los sultanes al país. De esta manera pusieron rumbo a Beirut, en el Líbano. El caso es que ninguna de las dos regresó a Turquía nunca, y de hecho Hatice Sultana murió allí, en el Líbano, en 1938. Por su lado, Selma, después de pasar varios años en el Líbano, se casó con el Rajá de Kotwara, en la India, al que conoció el día de su mismísima boda. No os voy a dar más detalles, solamente deciros que la etapa de Selma en la India es también muy interesante, porque refleja a la perfección el conflicto que la India también estaba viviendo en ese momento, con tantos movimientos independentistas para liberarse del dominio inglés. Al final a Selma le tocó vivir una época muy complicada en Turquía, luego también una época muy complicada en la India. En 1939 dejó la India y se marchó a París para dar a luz allí a su hija, que es la escritora de este libro. Si os parece que ya la vida de Selma ha tenido suficiente acción, solamente os diré que en Francia le pilló la Segunda Guerra Mundial. Pero no os voy a contar más porque no quiero revelaros las condiciones ni la manera en la que murió. Solamente os diré que Kenise Murad tiene más libros, entre ellos uno llamado Los Jardines de Badalpur, en el que cuenta cómo fue su reencuentro con su pasado indio. De hecho, su padre se volvió a casar y tuvo 3 hijos más. Como curiosidad, os diré que el cineasta, diseñador, poeta y artista indio Muzaffar Ali es hermanastro por parte de padre de Kenise Murad. En definitiva, Kenise Murad me parece una mujer fascinante, con una mezcla cultural e histórica a sus espaldas impresionante. Habla con fluidez el francés, el español, el inglés, el turco, el urdu y el árabe, y hoy en día vive en Estambul. Ni su madre ni su abuela consiguieron regresar nunca, pero ella lo hizo en su honor. Y si me lo permitís, voy a despedir el vídeo con una de las frases que ella también ha dicho en una entrevista. Por mi educación e idioma soy francesa, claro, pero no me siento francesa. Me siento mucho más turca, oriental. La India es diferente. Soy una extranjera para la India, algo que no me pasa en Turquía.